Arcabuceros de mitos. Buenas, estamos aquí otra vez. Lo habíamos anunciado y el que avisa no es traidor. Y en este vídeo, pues de la serie 5 siglos después, estoy aquí nuevamente con Luis Armando Alarcón de la Universidad de Guerrero y vamos a hablaros del contexto de tanto europeo, español como mesoamericano, mexica, anterior justamente a cuando sale la expedición de Cortés. Y bueno, a través de esto pues queremos un poco contextualizar el tema porque siempre pues se cuentan las cosas, ¿no? Como aparece Cortés y es como si se, si se teletransporta, ¿no? Hace y ya llega a México y parece que, bueno, que descubre una cosa ignota que no se conocía y tal. Y realmente pues hay que puntualizar un poco eso. Bueno, tenemos una serie de puntos, tanto de contexto español como europeo, y voy a empezar yo con el tema europeo y sobre todo hablando de España, ¿no? Porque, bueno, no hay que olvidar que aunque hay, digamos, ramificaciones internacionales o cuestiones de contexto internacional, pues se trata principalmente de una empresa española, ¿no? Y bueno, explicar un poco por qué, ¿no? Por qué se trata sobre todo de una empresa española. Bueno, como os decía, estamos en un contexto en España en el que finaliza un largo proceso, bueno, que historiográficamente pues se ha venido llamando como reconquista. Hoy en día pues se pone un poco a debate si realmente ese término es procedente o no es procedente, pero bueno, realmente en el reinado de los Reyes Católicos ya había una, digamos, como una historiografía creada ya desde siglos anteriores y tal, y para los contemporáneos esta visión de la Reconquista estaba muy clara. Vamos, no había ninguna duda porque se tenía en relación con esta supuesta mítica pérdida de la España visigoda con la que se identificaban los españoles católicos del momento, ¿no? O sea, ellos eran los descendientes de los godos, los que tenían la pureza de sangre, ¿no? Frente a los mudéjares, que eran los musulmanes que se iban reconquistando. Y bueno, pues como ya sabéis y podéis ver en libros de historia o en cualquier otro vídeo, durante el siglo XIII hay una expansión muy grande. La zona del Valle del Guadalquivir se conquista Sevilla en el siglo XIV y queda únicamente el reino nazarí de Granada como único enclave de lo que había sido Al-Ándalus en lo que es la España peninsular. Y los reyes católicos pues van a promover su conquista, ¿no? La conquista de este reino nazarí con el que hasta este momento había habido una serie de pactos y tal para cierta coexistencia. El siglo XIV había sido el siglo de esplendor de la Granada nazarí, pero el siglo XV habían habido una serie de guerras civiles entre las diferentes facciones dentro del reino nazarí que son aprovechadas por los cristianos para finalmente, con una campaña militar que hasta ese momento había sido la más ambiciosa que había hecho los reinos unificados de Castilla y Aragón, bueno, las coronas unificadas, no los reinos que estaban dentro de esas coronas. Y durante este conflicto, en el que muchos veteranos del mismo van a estar presentes en India, van a estar presentes en la conquista de México, este conflicto es el final de este proceso cuyo carácter va a marcar mucho lo que va a ser la experiencia en India. La experiencia en India va a estar muy supeditada en el espíritu de la reconquista, ¿no? El espíritu de realmente este cristianismo que quiere avanzar, que quiere quedarse con nuevas tierras, que quiere a la fin y a la postre una conversión de la población de esos territorios conquistados.
era una mentalidad diferente a la que tenemos hoy en día. Hoy en día, pues, nos gusta la coexistencia, la convivencia pacífica y tal, pero entonces no, esto no era así, ¿no? Tanto. Eh, Perdón, esta imagen no es, que están un poco cambiadas. Pues, después del reinado de Isabel la Católica, que termina en 1504, pues los que van a estar gobernando hasta prácticamente unos años antes de que empiece la conquista de México, pues es en un primer momento el matrimonio de la hija de los reyes católicos, Juana, y su esposo Felipe, y cuando muere este, pues hay una especie de regencia de facto de Fernando el Católico, que se resistía bastante a soltar el poder, ¿no? Y Juana se queda como reina propietaria. Como sabéis, bueno, esto es una cosa que se escapa un poco a la cronología, pero posteriormente, cuando el joven rey Carlos es proclamado rey de España, pues una de las primeras cosas que hace cuando llega, ¿no?, al territorio peninsular es coger a su madre y meterla en Tordesillas. Porque supuestamente, bueno, en la historiografía y tal, y los cronistas de la época decían, no sabemos muy bien si es una creación falsa o no, pues que estaba un poco desequilibrada mentalmente y por eso pues como que la apartan del gobierno y de facto va a estar gobernando Carlos y en un primer momento sus consejeros, ¿no? Estaba el cardenal Cisneros, pero el cardenal Cisneros muere, no se llega a encontrar con el joven rey Carlos y por eso, bueno, estamos en una etapa en lo que políticamente se refiere un poco de transición, ¿no?, entre estos diferentes gobiernos. Es una etapa convulsa de la historia de España, ¿no? Y bueno, antes de meternos en lo que es el tema del contexto internacional, de lo que promueven estos diferentes monarcas, pues le voy a pasar el testigo a Luis para que nos hable de su primer punto, que es un poco la situación política que hay en Mesoamérica. Si necesitas que te ponga alguna ilustración de la que tú me has pasado y tal, me lo dices y la pongo, ¿eh? Ok. Em, bueno, es para entender la situación de Mesoamérica en el momento en que llegan los hispanos, es necesario remontarnos mucho tiempo atrás, incluso a las primeras sociedades sedentarias, porque es más o menos durante el periodo de la fase de Coxcatlán, que se desarrolla en el Valle de Puebla, en Tehuacán, donde se comienzan a ver estos vestigios de sedentarismo, ¿no? Es más o menos hace 2500 años más o menos, esta fase Coxcatlán, entre 2500 y 2400 años antes de Cristo, ¿no? Se empieza a encontrar cerámica, el cultivo del maíz, y bueno, también se comienzan a encontrar vestigios de casas habitaciones, ¿no?, muy perecederas, pero ya hay por ahí esto. Toda esta tradición arqueológica va a ir modificándose y va a darnos indicativos del culto al maíz, ¿no? Y también el culto a los felinos. Para el preclásico medio, que ya estamos hablando de sociedades con un estado arcaico, podríamos decirlo, ya hay una división clara de clases, ¿no? Y también al monarca siempre se le va a representar con una mazorca y con una cara de jaguar. Aquí estoy hablando de los olmecas, ¿no? Me voy a centrar en esta historia del sur y centro de México, porque para hablar de Occidente es todo un rollo, ¿no? Es muy independiente. No tanto, pero tiene particularidades diferentes. Ahora bien, se comienza a identificar al jaguar y todas estas representaciones de guerreros gobernantes siempre van a estar con una cara de jaguar o un aspecto de jaguar y sosteniendo la mazorca, ¿no? Ahora bien, hasta este momento, hasta el preclásico, hay gobiernos
étnicos, por así decirlo, ¿no? Es decir, se gobiernan sobre una etnia y sobre una pequeña región. Sin embargo, en el clásico va a cambiar toda esta tradición y va a surgir, o surgió, mejor dicho, ¿no? El estado de Teotihuacán, que fue incluso mucho más grande que el estado mexica. Ahora bien, en Teotihuacán se sigue representando a felinos, a jaguares, con aspectos míticos. Sin embargo, es curioso porque en Teotihuacán, en la zona donde estuvo Teotihuacán, el eje político, no hay jaguares, ¿no? Entonces, es probable que esta tradición de relacionar a la élite política con lo divino del jaguar haya trascendido desde el preclásico, ¿no? Entonces, sin embargo, se va a encontrar otra cosa que es el culto a la serpiente emplumada. Enrique Florescano, en su libro de Los orígenes del poder en Mesoamérica, habla sobre que la pirámide del Sol, que las recientes investigaciones sugieren que pudo ser no dedicada al Sol, sino a la lluvia. Abajo de esa pirámide probablemente está la tumba del primer gobernante de Teotihuacán, que según Florescano, él apuesta a que fue Quetzalcóatl. Ahora bien, durante el periodo de Teotihuacán de expansionismo militar, en la zona maya se estaban discutiendo varios reinos, ¿no? Nunca tan grandes como Teotihuacán, pero sí eran considerablemente grandecitos. Sin embargo, hay un momento en la historia de Tikal, que está en Guatemala, donde el gobernante, que se llamaba Chactoc, desaparece, ¿no? Posteriormente se va a encontrar una estela, que es la estela de Yaxnunajin. No sé si tengas la imagen por ahí. Bueno, esa estela es muy curiosa porque está ataviado de una forma completamente distinta a la que se ataviaban los gobernantes mayas. Sí. Está ataviado Te la estoy como poniendo teotihuacano. al lado para que hables de ella. Ok, vale. Se está ataviando como un teotihuacano y de hecho tiene un cuatepostli, que es el casco de una serpiente, que es la serpiente de guerra o también la serpiente emplumada. Entonces, más tarde se encontró una estela que narra que un capitán teotihuacano llamado Xiyaxcac fue el que mató a Chactoc, que era gobernante de Tikal, el gobernante maya. Y en su lugar puso a Yaxnunajin. Yaxnunajin era el hijo de Búho Lanzadardos, que era el gobernante en ese momento de Teotihuacán. Entonces, toda esta tradición militarista de Teotihuacán va a seguir hasta el posclásico tardío, que es cuando llegan los europeos. Teotihuacán se va a expandir utilizando la fuerza militar e imponiendo tributos, imponiendo el culto a la serpiente emplumada, ¿no? Y bueno, se va a repetir esta situación en varias partes del mundo maya. Ahora bien, cuando cae Teotihuacán, y cae probablemente por una guerra civil, porque en la zona arqueológica se encuentran palacios quemados, destrucción que se ve que se hizo a propósito, ¿no? Por manos humanas. Ahora bien, no solamente por eso, sino también por las incursiones chichimecas, que probablemente iban acompañadas de saqueo, de una especie de invasiones vikingas, por así decirlo, ¿no? Sí. Ok, pero con chichimecas, ¿no? Taparrabos sí. Y genitales descubiertos. Ok, entonces, más tarde cae Teotihuacán, y cuando cae, como todo imperio, hay un proceso de balcanización, donde se van a surgir varias ciudades que se van a legitimar como toltecas, es decir, como herederos de Teotihuacán. Entre estas ciudades va a estar Cacaxtla, Culhuacán, Xochicalco, Chichen Itzá, Tula. Por ahí te pasé una imagen de Chichen Itzá. Abajo de las escalinatas hay unas serpientes.
Entonces, en todas estas 5 ciudades que menciono, va a estar la serpiente emplumada en todos lados. Ujú, Y eso indica, según López Austin, que estas ciudades continuaron con el militarismo teotihuacano ujú, e imponiendo el culto a la serpiente emplumada para legitimar su poder. Ahora interesante. bien, cuando los mexicas llegan del norte de México, llegan a Mesoamérica, se entienden todo esto y emparentan con los culhuacanos, que se legitimaban como toltecas, ¿no? Ujú, Se reivindicaban como toltecas. Para ello entregan a muchas mujeres, una de ellas se llamaba Atotostli segunda y la casan con un culhuacano que se llama Opochtli. De ujú, ellos dos van a ser Acamapichtli, que va a ser el primer Huaytlatoque de Tenochtitlan. ujú, Y bueno, más o menos los mexicas van a imitar completamente toda esta tradición militarista y expansionista de los toltecas. Y bueno, cuando llegan los europeos, se van a encontrar con un imperio muy grande, pero también lleno de inconformidades, ¿no? ujú. Muchísima gente inconforme, muchísimas rebeliones constantes, mm, que Cortés va a aprovechar esto y obviamente también se va a dar cuenta de que Teotihuacán perdón, Tenochtitlán está al borde de su final, ¿no? Él lo único que viene a hacer es darle jaque, ¿no? Algo que ya estaba condenado a la extinción. No sé si quieras seguir mencionando algo tú. No, o sea, me parece muy interesante lo que estás Ujú, diciendo, sobre todo en el tema de que la gente tenga claro de eso, de la división un poco existente dentro del territorio, porque a veces da impresión a través de la historiografía y tal, que en aquella época del posclásico, Mesoamérica estaba como toda aglutinada dentro de la ujú, triple alianza, ¿no? Cosa que, bueno, no es verdad. ujú, Y además dentro de ellas ujú, mismas habían tensiones, ¿no? Entre las diferentes ciudades. Bueno, claro, un poco hablaremos ahora de eso también, ¿no? Paso a hablar ujú, yo ahora de un poco de cosas que se me han quedado en el tintero. Tú has mencionado aspectos de tipo cultural, de la época previa y de la propia época del surgimiento de los pueblos najúas en la zona, ¿no? ujú, Y un poco también ujú, recordar a la gente que, al contrario de esta visión que hay, ¿no? De los españoles un poco bárbaros y tal en Hispanoamérica, pues que estamos en Europa a finales del siglo XV, está una de las épocas finales del Renacimiento. El Renacimiento en Italia tiene varios siglos, ¿vale? Este, el 400 y el principio del 580, pues uno de los periodos más famosos, más fecundos. En España impacta a través de lo que se llama el pre-renacimiento, que es en la época de los reyes católicos. Ahí tenemos testimonios, por ejemplo, en forma de literatura. Aparece la primera gramática española con Nébrija. Hay manifestaciones culturales bastante importantes, sobre todo en pintura, con autores flamencos que trabajan en la corte de los reyes católicos. En la forma de música, por ejemplo, tenemos toda esta explosión de esta nueva música que está surgiendo en el entorno cortesano. Tenemos a Juan de la Encina, tenemos a Diego Pisador, a Palestrina, etcétera, ¿no? Son autores que aún a día de hoy, bueno, si buscáis en Facebook veis que tienen música de esta época, es muy interesante. Los temas sobre todo de esta música, hay mucha insistencia en el tema de la conquista de Granada, que es como, marca como un antes y un después mental, ¿no? En, en los españoles o los castellanos de la época, por varios motivos, ¿no? Uno de los motivos es porque se consigue esta unificación religiosa y territorial que se estaba persiguiendo. Esto se plasma, bueno, en un primer momento un intento de coexistencia pacífica con la población morisca, luego se les bautiza
forzosamente, ¿no? Van surgiendo todos estos conflictos con los moriscos, se expulsa a los judíos, cosa que, bueno, se ha visto en la historiografía internacional como una especie de barbarie y tal. Lo que pasa es que es una cuestión de cronología, ¿no? Tanto la expulsión de los moriscos ya en el siglo XVII como esta expulsión de los judíos no está haciendo sino reflejar situaciones que en Europa ya se estaban dando en los siglos anteriores, ¿no? Eh, de este modo, bueno, aunque hay regiones de Europa, por ejemplo, en el Sacro Imperio, en Alemania y tal, donde existen comunidades judías relativamente importantes, en otras zonas, de hecho, en siglos posteriores ya había habido conatos de expulsión, habían habido pogromos hacia la población judía, ¿no? Y un poco en torno a esta fecha de 1492 vemos que en Castilla los reyes católicos lo que hacen es terminar, digamos, una política propiamente nacional, ¿no? Una vez conquistado este territorio, y ya pasan a tener una política más internacional. La primera cosa que hacen, curiosamente, antes de meterse en política europea y tal, e incluso en el norte de África, como ahora hablaré, es apoyar el proyecto del viaje de Colón. Colón, bueno, todavía no sabemos realmente de dónde procede, pero bueno, no es relevante. Era un marino experimentado, había pasado ya por varias cortes en Europa, sobre todo en Portugal, había intentado vender su proyecto, no le habían escuchado, en parte porque los expertos, pues con bastante buen tino, decían que los cálculos que él usaba para supuestamente la distancia que había entre Europa y Extremo Oriente estaban errados, ¿no? Pero bueno, una cosa curiosa es que los que protestaban acerca de esto tampoco tenían un cálculo claro de cuál era la distancia real. Porque en el viaje de Magallanes, luego cuando se recorre todo el Pacífico y tal, y se cuentan las leguas que la expedición ha recorrido y tal, se quedan los expertos muy sorprendidos porque la Tierra era incluso mayor de lo que ellos pensaban, ¿no? Y bueno, este marino, Colón, pues consigue un apoyo hacia su proyecto. Como he dicho en algún otro vídeo o directo que he hecho, lo que hacen los reyes católicos es apoyarle de una manera extraoficial, por así decirlo, o sin arriesgarse demasiado. ¿Por qué? Bueno, en esta propia época, si vemos por ejemplo el segundo viaje suyo, el de 1493, o contemporáneamente la flota que se manda para traerse a Juana de Flandes después de su matrimonio, pues vemos que son flotas considerables, ¿no? Y realmente dándole 3 barcos de un armador privado en palos como eran los Pinzones y tal, realmente lo que los reyes están haciendo es, bueno, darle su apoyo, pero tampoco arriesgar demasiado, por así decirlo, ¿no? Los marinos de palos llevaban desmovilizados, por así decirlo, desde hace bastante tiempo, porque los marinos de esta zona habían competido con Portugal durante la guerra de sucesión castellana por todos estos territorios de la fachada oeste de África, ¿no? Era la ruta que Portugal estaba probando para llevar a la India a través de África. Y todos estos marinos de la zona de Huelva y tal, lo que hicieron durante la guerra fueron operaciones de corso contra los portugueses. Hay una batalla en 1481, que es la batalla de Mina, que de hecho enfrentó una flota española y una flota portuguesa en las aguas de África. La flota portuguesa vence y a partir de ese momento hay una serie de movimientos diplomáticos en los que los reyes católicos renuncian un poco a esta expansión africana, exceptuando la conquista que estaban produciendo en las Islas Canarias y que es contemporánea a los viajes colombinos en sus últimas fases, ¿no? Bueno, estos marinos de palo realmente pues van a seguir
haciendo operaciones de corso, a veces de falsa bandera, ¿no? Internándose en las aguas africanas y tal, y como eran unos marinos experimentados en la navegación del Atlántico, pues la corona recurre a ellos, ¿no? Para este primer viaje. Bueno, pues ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Que realmente llegó a un sitio que no tenía previsto llegar, no sabía en un primer momento muy bien a dónde había llegado, y en los sucesivos viajes se va definiendo un poco más el conocimiento de estas nuevas tierras, ¿no? El Estado, que no es tonto, sabía que no habían llegado a las Indias, que habían llegado a otros sitios, ¿no? No quedaba muy claro dónde, pero bueno, en las sucesivas exploraciones que se van sucediendo y tal, se va delimitando un poco el contorno de la costa, tanto del continente como de las islas, y va quedando un poco más claro que eso era una cosa que todavía, bueno, no se va a llamar América, aunque Américo Vespucho le va a poner ese apelativo y tal, la gente le pondrá ese apelativo, mejor dicho, a causa de él. Durante mucho tiempo, incluso en el siglo XIX y tal, se seguían llamando las Indias, solo que se decían las Indias occidentales y las otras eran las Indias orientales, ¿no? Bueno, eso es por lo que respecta a los viajes colombinos. No me voy a extender mucho sobre ellos porque, bueno, ya estaréis hartos de oír hablar de, de- de- del tema, ¿no? Un poco también incidir en lo que realmente están haciendo paralelamente la monarquía eh, española. Durante la regencia del cardenal Cisneros van a haber una serie de movimientos tendentes a querer combatir la piratería que desde ese momento se está sufriendo desde el norte de África, que está agravada por la expulsión de gente que hubo post 1492 en el reino de Granada, ¿no? Y se van a conquistar una serie de plazas en el norte de África como Mazalquivir, como Orán, Trípoli, Bujía. Se va a intentar un par de veces la conquista de la isla de Yerba. Y todo esto era por un proyecto que tenían tanto España como Portugal, aprobado por el Papa, que en ese momento está haciendo de mediador entre las dos potencias, que firma las famosas bulas alejandrinas, ¿no? Que reparten el mundo en una línea divisoria, bueno, ya lo sabéis, esto típico, entre España y Portugal. Curiosamente calcularon así la longitud un poco extraña y a Portugal le quedaría solo una parte del territorio americano que luego se correspondería con Brasil. Por la parte de Oriente hasta 1520 y pico, que no suceden los diferentes conatos que hay de que los españoles se queden con el territorio de las Molucas, ¿no? Tanto en el viaje de Magallanes como en otros posteriores, no se delimita mediante otra línea la demarcación entre los territorios que pueden ser de la corona española y de los de la corona de Portugal, ¿no? En cuanto a los del norte de África, pues bueno, realmente lo que se está persiguiendo es, por un lado, seguir este espíritu de la reconquista, ¿no? Portugal se queda una zona más eh, occidental del norte de África, mientras que el Papa da permiso a los españoles para que conquisten una zona más al oriente, ¿no? Y a eso se van a dedicar, son empresas puntuales en las que se realizan desembarcos tipo anfibio, ¿no? Desembarca una serie de fuerzas, toman la plaza tal y luego se deja allí una guarnición y el resto de las fuerzas, las principales, se vuelven a la península, ¿no? Esto es lo que respecta al norte de África. Esta política va a venir suscitada por la creación en torno a esta fecha de una Santa Liga en la que el Papa quiere contrarrestar un poco la influencia otomana en el Mediterráneo, ¿no? Y paralelamente pues tenemos todo el tema, que también influye en el tema de la conquista de México y tal, de lo que está pasando en Italia. En Italia desde finales del siglo XV, que hay una invasión francesa que se llama la Guerra del Yeso, que empieza en 1494.
Se inicia una nueva fase porque realmente Italia lleva en pugna desde hace bastantes siglos con el tema de las dos facciones clásicas de los gibelinos y de los y de los de bueno, los que estaban a favor de Francia y los que estaban a favor del Sacro Imperio, ¿no? Y hay territorios que están divididos, sobre todo en la zona del norte. Y en lo que respecta al sur, había una gran incógnita desde la misma época en la que los franceses invaden, ¿no? Suponen un choque así, digamos, bastante fuerte, porque el tren de artillería que llevaban, pues las fortificaciones de la época de tipo medieval y tal, no estaban preparadas contra estos cañones, ¿no? Y en este momento el común de los contemporáneos se piensan que Francia va a ser la nueva potencia en Europa. Tiene un ejército fuerte, no es un ejército per se nacional, tienen la gente de ordenanza, que son estos hombres de armas, jinetes o gendarmes, ¿no? Tienen las compañías de arqueros escoceses, pero sobre todo lo que tienen son estos mercenarios que se van a hacer famosos, tanto los lasquenetes alemanes como los piqueros suizos, que ya llevaban un par de siglos pegando bastante fuerte. Y bueno, los contemporáneos de la época, pues para ellos no había duda, a pesar de que hay victorias puntuales como las batallas de Fornovo. Realmente Francia se adueña de parte del norte de Italia, de lo que es el milanesado, pretende quedarse también con la zona de Saboya, Génova, etcétera, y manda una expedición hacia el sur a finales del siglo XV para intentar apoderarse del reino de Nápoles, porque había una crisis sucesoria. Lo que pasa es que el reino de Nápoles, los que estaban ocupándolo en ese momento, eran parte de las familias de la Casa de Aragón, por lo cual se produce como una especie de pacto germano-soviético, por así decirlo, de la época en la que el rey de Francia y Fernando el Católico pactan quedarse con el reino de Nápoles mitad y mitad. ¿Qué pasa? Que el enviado para que la parte española se respetaran los límites y tal, que era un capitán que se había distinguido en la guerra de Granada, Gonzalo Fernández de Córdoba, que ahora mandan aquí en calidad de comandante de las fuerzas, pues se da cuenta que los franceses no están por respetar el tratado y de hecho inmediatamente se inician las hostilidades y se produce, bueno, pues como lo que sería esta primera guerra de Italia en la que intervienen los españoles directamente y que, bueno, gracias al genio militar de este hombre, del cual algunos de los soldados que sirvieron bueno, de los soldados, de los conquistadores que estuvieron en México, eran veteranos de las campañas de este señor en Nápoles. Y bueno, una serie de batallas pues que podéis conocer perfectamente buscando por internet simplemente con el nombre de El Gran Capitán, pues podéis saber que se adueñó muy astutamente de este reino de Nápoles, que derrotó a los franceses varias veces en campo abierto, ¿no? Y empezó un poco la pugna que va a ser el tema de Francia y la corona unificada, ¿no? De Castilla y Aragón, lo que podemos llamar de este momento España, entre comillas, con algunas comillas, por las posesiones de Italia, que no se va a circunscribir solo a Nápoles, sino que luego se va a extender a la zona del norte de Italia. ¿Y por qué se va a extender? Porque bueno, cuando llegue al poder Carlos V y también a través de la herencia de su padre, Felipe el Hermoso, como descendientes de este Sacro Imperio y del emperador Maximiliano, pues ellos realmente van a propugnar quedarse con estos territorios del norte de Italia, con el que llevaban siglos peleando con los franceses, y siempre van a ser campañas que van a estar suscitadas o motivadas por una petición de ayuda, ¿no? Desde una de estas repúblicas, ducados, principados,
etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Milán es cuando los franceses destronan a los Sforza, que era la dinastía local, pues los Sforza piden ayuda a España, ¿no? Y esta pues se compromete en apoyarles en su lucha contra los franceses. Y de ahí pues vendrán las campañas que van a ser contemporáneas a la conquista de México en la zona del milanesado, con la batalla de Bicoca, etcétera, etcétera, ¿no? Y que bueno, van a llevar, pues como todos sabéis, a la batalla de Pavía de 1525 y van a llevar, bueno, a otra serie de guerras, la guerra de la Liga de Cognac, etcétera. Y ya en 1550 y tantos, 58, 59, cuando ya se termina de vencer a los franceses en su propio territorio, cuando se firma esta paz con Francia y se quedan delimitados un poco la área de influencia. Y un poco la sorpresa, ¿no? España de repente se convierte de ser un país que ha echado a estos nazaríes a finales del siglo XV a ser una potencia, ¿no? Tanto en el Atlántico, con el tema del descubrimiento de estas Indias, como en el campo de batalla europeo por excelencia en ese momento, que era Italia, pegándole una patada, por así decirlo, a los franceses, que todo el mundo creía que iban a ser la nueva potencia del momento, ¿no? Entonces es un poco gracioso, pero si nadie se esperaba la Inquisición española, según los Monty Python, tampoco se esperaban el Imperio Español a finales del siglo XV y principios del XVI, ¿no? Va a ser un shock para los contemporáneos. Por ejemplo, te lees las cosas que escribía Maquiavelo y tal, y Maquiavelo estaba convencidísimo, ¿no? Los franceses serán la nueva potencia y tal. Y los españoles los tenían súper mal considerados, ¿no? Son unos tíos medievales que viven ahí en su reino y no tienes maneras ni... y bueno, va a suponer un choque y va a suponer también todo este tema que se ha hablado mucho de la revolución táctica supuestamente que hace el gran capitán. Se adopta este sistema de combate de estilo europeo y tal, que ya veremos en otros vídeos que realmente va a tener su influencia en la conquista de México, ¿no? Va a ser seguido. Bueno, te paso a ti el testigo ahora para que no sea un monólogo mío. Es tu punto número 2. Ok. Bueno, ya que has tocado varios puntos, hay ciertas analogías que suceden acá en Mesoamérica. Por ejemplo, mencionabas algo sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Sí. Ahora, en Europa, tras la caída de Roma, hay un montón de puntos estratégicos que se tratan de reivindicar como los herederos de Roma, ¿no? Sí. Hasta que vamos a tener al Sacro Imperio Romano Germánico. Sí. Bueno, lo mismo va a suceder en Mesoamérica, y la gente, los próximos reinos después de Teotihuacán van a querer como que tener ese vínculo con Teotihuacán. No todos, pero sí los del centro de México. De hecho, no sé si sabes que una de las cosas que hizo Fernando el Católico, que el déspota de Morea, que era de la familia imperial de Constantino Paleólogo, el último emperador de Bizancio, pasa a Italia. Y una de las últimas cosas que hace antes de morir y tal es que le vende sus derechos como supuesto sucesor de este imperio romano oriental y tal a Fernando el Católico, que es una cosa bastante graciosa, ¿no? Dime. Sí, bueno, son como analogías, ¿no? De la gente que trata de purificar su linaje o emparentar con grandes imperios del pasado, ¿no? De alguna forma. Y lo mismo va a suceder con Mesoamérica. Al menos en el centro de Mesoamérica se va a tratar de legitimar como herederos del bagaje cultural que alguna vez representó Teotihuacán, tanto cultural como militar. Y bueno, al final va a estar Teotihuacán. Para el caso del occidente mesoamericano, como es el Tzintzuntzan-Irecha, ahí sí no puedo mencionar mucho porque no tengo bastante conocimiento de ahí. Ahí sí tendría que recurrir a Ricardo Carvajal, que amigo mío, y tiene una tesis como de 1000 páginas, ¿no? Sobre Tzintzuntzan-Irecha.
Pero bueno, mientras tanto en el centro de México sucede esto. Y bien, acerca del Gran Capitán, Ujú, por acá hay una analogía en el centro de México que sería sí. Tlacaelel, ¿no? Ujú, Tlacaelel coordina la rebelión contra Azcapotzalco, porque los mexicas cuando se establecen en Tenochtitlán eran subyugados de un reino que era el de Azcapotzalco. El gobernante, o Tepanecatecutli, como le llamaban, se llamaba Tezosomoc. Ajá. ujú, Entonces, cuando Tezosomoc acepta a los mexicas que funden su ciudad en medio de un lago, pues él no le ve mayor complicación, al contrario, pues busca más adeptos, ¿no? Más ingresos, más recursos humanos para la guerra, etcétera. ujú, Entonces, cuando llegan los mexicas a Tenochtitlán, son súbditos de Tezosomoc y como tal pagan tributo al reino de Azcapotzalco. Sin embargo, mmm, van a emparentar con ellos, van a casar a algunas mujeres con hombres tepanecas y algunas mujeres tepanecas se van a casar con hombres mexicas y de estos vínculos de sangre van a ser Acamapixtli, perdón, no, Chimalpopoca. Chimalpopoca va a ser el nieto de Tezosomoc. ujú, Ajá. Entonces, Tezosomoc, según las crónicas de Durán, de todos ellos, todos coinciden en que Tezosomoc quería mucho a Chimalpopoca. Sin embargo, Tezosomoc llega a ser muy viejo, se calcula que pudo llegar a los 90 años, más o menos, 90 y tantos. Entonces ya como que estaba senil, ¿no? Ya sí. no le carburaba muy bien el cerebro. Y básicamente toma las riendas del reino su hijo que se llamaba Maxtla, o también lo podemos encontrar como Maxtlatón. Yo he encontrado que mayormente le dicen Maxtla, ¿no? Ujú, Ok, entonces este Maxtla no quería a los mexicas porque los mexicas le pidieron a Azcapotzalco que construyera un acueducto del lago de Chapultepec a Tenochtitlán para que tuvieran agua dulce, porque el lago de Texcoco es salado, sí. ¿no? Hay partes saladas. Ujú, Entonces construyen este acueducto, pero se desbarata. Y los mexicas le piden a Tezosomoc de nuevo que lo vuelva a construir, pero ahora encima de eso le piden el material y la mano de obra. Entonces mm, Maxtlatón o Maxtla lo considera un insulto y como que trae resentimiento a los mexicas, ¿no? ujú, Ahora bien, eh, también los mexicas yo creo que por cuestiones religiosas y de idiosincrasia, no consideraban que era muy bueno que estuvieran bajo el control de alguien más, porque su Dios les había prometido que iban a gobernar encima de los demás. Un ujú, poco parecido a los judíos, ¿no? sí. Que nunca están conformes con nada. Pero entonces eh, comienzan a tramar una revuelta, pero no van a estar solos. También yo creo que en todo el mundo se ha escuchado, o al menos en estos dos países que son los nuestros, quizás se ha escuchado de Nezahualcóyotl. No Mm, sé si tengan conocimiento de él, pero Nezahualcóyotl era el Tlatoani yo sí, de pero... Texcoco. Ujú, Ajá. Entonces Nezahualcóyotl es usurpado de su trono, ¿no? Cuando Nezahualcóyotl era un niño, su padre fue asesinado a traición, ¿no? Mientras daba un paseo con su papá. Él se narra que las crónicas dicen que Nezahualcóyotl paseaba con su papá y que se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Entonces le dijo que se subiera a un árbol y que no bajara. De ahí, así fuera lo que escuchara, lo que fuera, no tenía que bajar. mm, Entonces su papá trata de defenderse, pero es asesinado, ¿no? ujú, Nezahualcóyotl baja del árbol al otro día y se refugia toda su niñez y su adolescencia. Ya que es un muchacho, sus tías, que estaban emparentadas con los mexicas, le piden al señor de Tenochtitlán que pues lo deje vivir ahí, ¿no? ujú, También le piden a Tezosomoc, porque Tezosomoc es quien mata al papá
de Nezahualcóyotl, o quien lo manda a matar, que le perdone la vida y que le prometen que Nezahualcóyotl no va a buscar venganza, ¿no? Entonces sus tías lo salvan de ser asesinado. Ujú. Posteriormente, Nezahualcóyotl se va a hacer, todo indica que tuvo mucha relación con Itzcoatl, que fue un tlatoani mexica, antes de la rebelión, ¿no? Ok. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos a Nezahualcóyotl queriendo recuperar su trono, y hay también a Tenochtitlán, que quiere ser independiente, ¿no? Entonces lo que sucede es que Maxtla también quiere deshacerse de los tenochcas, porque no le parece muy bien que estén insultando de esa forma a su pueblo, según Maxtla, ¿no? Quién sabe qué más hicieron los tenochcas que no nos dicen las crónicas. Yeah. Pudieron hacer muchas cosas, porque pues es una crónica contada desde la élite tenochca, ¿no? Sí. Los frailes y todas esas personas se reunían con los nobles indígenas mexicas, y ellos les contaban la historia a su forma, ¿no? Quizás cometieron muchísimas cosas más que no nos quisieron decir. Sí. Pero bueno, lo que sucede va a ser que Maxtla le impide a Chimalpopoca salir de Tenochtitlan y lo encierra, básicamente, ¿no? Entonces aquí sucede algo extraño. A Chimalpopoca lo matan, lo ahorcan, ¿no? En su cama, y todo parece indicar que fueron los tepanecas, o sea, por orden de Maxtla, cosa de la que yo no estoy de acuerdo. Yo soy de la idea de que fueron los propios mexicas quienes mataron a Chimalpopoca. ¿Por qué? Porque querían una razón para declarar la guerra a los tepanecas, porque querían independizarse, y básicamente Maxtla les dejó como que la opción, ¿no? O sea, Maxtla encierra a Chimalpopoca, entonces si se muere Chimalpopoca, podemos echarle la culpa a los tepanecas y hacer una rebelión, ¿no? Y bueno, no sería la única vez que matan a un tlatoani, también mataron a Huitzol, y también matan a ¿cómo se llama? Perdón, a Huitzol no lo matan a Tizoc. Sí. Y matan a ¿cómo se llama? Moctezuma, Xocoyotzin, ¿no? Lo apedrean y todo esto. Yo soy de la idea de que lo matan los mexicas, no los españoles. Pero bueno. En fin. Cuando muere Chimalpopoca, entonces los mexicas declaran la guerra a los tepanecas. Y aquí va a destacar Tlacaelel, que fue el primo o sobrino, no queda muy claro qué fue, de Itzcoatl. Tlacaelel, que quiere decir el hombre con las vísceras muy duras, o el hombre con estómago duro. Otros dicen que significa el conquistador del universo. Yo le voy más a las vísceras duras. Sí. Tlacaelel va a coordinar toda esta rebelión, y tras la rebelión, porque se unen con Nezahualcóyotl va a comenzar a avanzar desde el borde del lago de Texcoco, y los mexicas van a atacar principalmente a Azcapotzalco. Nezahualcóyotl mata a Maxtla con sus propias manos, y se quedan sin patrón. Los mexicas son libres, independientes. Nezahualcóyotl recupera su trono, y forman una alianza que es dual, ¿no? Son dos, Texcoco y Tenochtitlán. Pero después van a solicitar al señor Totoquihuatzin, que va a ser el tlatoani de un reino que se llama Tlacopan. A él lo unen a esta triple alianza porque se mantuvo neutral en la pelea contra los azcapotzaltecas. Entonces se unen las tres ciudades. Y Tlacaelel se convierte en el Cihuacóatl, o consejero de Itzcoatl, que se queda como rey de Tenochtitlan. Él instaura los sacrificios masivos, Tlacaelel, porque dicen que bueno, entonces Tlacaelel, cuando ve tantos prisioneros tepanecas de Azcapotzalco, lo que ordena es que sean sacrificados todos.
y todos los hombres son sacrificados. Las crónicas dicen que los mexicas tenían tanto desprecio que incluso mataron a mujeres, niños, todo, mientras estaban asediando la ciudad, ¿no? Casi arrasan completamente con ella y los sobrevivientes los convierten en esclavos, ¿no? Entonces, Tlacaelel instaura estos sacrificios masivos. Ahora, yo voy por la vía de que Tenochtitlan, tras esta guerra, queda muy frágil, ¿no? Es decir, es una nueva ciudad, están haciendo, no tiene una fuerza militar muy grande y cualquiera puede llegar y adueñarse de ella. Entonces, lo que hacen los mexicas es mandar un mensaje de terror, ¿no? De no se metan con nosotros porque les va a ir mal. Y Tlacaelel es lo que hace al instaurar todos estos sacrificios masivos. Se sacrifican a todos los guerreros capturados de Azcapotzalco y de otras ciudades que también apoyaron a Azcapotzalco. Después de eso, Tlacaelel también le comenta a Itzcoatl que debe de premiar a todos los guerreros que hayan capturado prisioneros y que se hayan destacado en la batalla. Que les tiene que dar tierras, les tiene que dar permiso para emborracharse, para fumar, para usar sandalias, ¿no? También para usar algodón. Entonces, Itzcoatl recompensa a todos estos guerreros. Y es ahí donde se comienza a fomentar toda esta tradición militar de los mexicas, por Tlacaelel, ¿no? Él hace todas estas reformas militares que van a fortalecer el Estado mexica y también lo van a convertir en toda esta máquina de sacrificios, ¿no? Sí. Porque ningún pueblo mesoamericano hacía tantos sacrificios como los mexicas. Y bueno, más bien esta cuestión de los sacrificios se ve sesgada por la cuestión de que eran unos bárbaros o salvajes, ¿no? O tenían que darle de comer a su dios. Esto de darle de comer a su dios era más bien el discurso legitimador ante el colectivo para los sacrificios, ¿no? Sí. Porque realmente tenía un trasfondo político todos estos sacrificios humanos. Pero bueno, ya para la época de Moctezuma Xocoyotzin, Tlacaelel ya va a estar más que muerto y Moctezuma va a continuar con esta tradición. De hecho, él fue un guerrero muy valiente. Yo no sé qué le pasó, pero tenía muchísimo carácter de guerrero. Él se centró en la zona de la Mixteca y en Guerrero, en lo que hoy es la región montaña de Guerrero. Conquistó muchísimo, no tanto como a Huitzol, su papá, pero, a su predecesor, a Huitzol, pero sí conquistó bastante, ¿no? Y bueno, de hecho sirvió antes de ser Tlatoani. Cuando le mencionan que es electo como el Tlatoani, él estaba en la frontera con los tarascos, ¿no? Él estaba defendiendo esa frontera. Cuando llegan y le dicen, oye, pues ha sido escogido como el próximo Huaytlatópic, ¿no? Entonces te regresa a México, le ponen esta capa con huesos pintados, una máscara con huesos pintados, hacen todos los rituales y se convierte en el Huaytlatópic. A partir de que se convierte en el Huaytlatópic, Moctezuma Xocoyotzin hace muchas reformas. Por ejemplo, nadie lo puede ver a los ojos, nadie puede usar sandalias en su presencia. Todos deben de hablarle con la cabeza hacia abajo, tienen que entrar agachados en su presencia. Si no habla él, no habla nadie, ¿no? Entonces es muy estricto y va a creer muchísimo en todas las supersticiones mexicas, ¿no? Él va a ser el tlatoani más religioso de todos. Era muy fanático. Porque tenemos que Itzcoatl fue un tlatoani que no tenía tanta devoción por los dioses, ¿no? Moctezuma y Huicamina por igual, Axayácatl igual, a Huitzol se enfocó a la guerra, pero Moctezuma se enfoca muchísimo en todo lo que van a ser los rituales, los dioses, etc. Y bueno, durante su reinado también comienza varias campañas militares. La que más me emociona a mí es la campaña que hace a un reino que se llama Quetzaltepec y a otro que se llama Tototepec, que
estas eran ciudades amuralladas, ¿no? mm, Y era tan difícil asediarlos que Moctezuma convocó a todos los guerreros de la Triple Alianza, a todas ¿cómo se llama? Las fuerzas auxiliares, y también dijo que todo niño mayor de 8 años tenía que ir a la guerra. mm, Entonces sí fue una campaña muy grande, ¿no? ujú, Eh, Sin embargo, pues cuando llegan los españoles, eh, pues se encuentran con un Moctezuma que ya no está guerreando mucho, sino está más enfocado a la religión. Y Moctezuma, yo creo que sí tenía bastante miedo de que estos españoles fueran o dioses o seres sobrenaturales, ¿no? sí, Eh, entonces era una situación donde todos le decían a Moctezuma, mátalos, ¿no? Pero Moctezuma tenía miedo de matarlos. mm, Entonces ya después va a llegar Cuitláhuac, que muere por la viruela, ¿no? mm, Es decir, cuando Moctezuma sale, ¿no? Cuando es apresado y sale a calmar a los mexicas para decirles, oigan, todos somos compas, ¿no? Este, pues los mexicas le empiezan a llamar la puta de los españoles, mm, le empiezan a decir que es una mujer mm, y lo empiezan a apedrear, ¿no? Las sí, cartas de relación geográfica de México, cuando hablan de una ciudad que se llama Iguala, menciona que son esos nahuas, cuixcas que vivían en Tenochtitlan, quienes mataron a Moctezuma. interesante. Pero también Sí, lo matan porque ya estaba electo Cuitláhuac. O sea, ya habían mm, decidido que Cuitláhuac iba a ser el próximo gobernante. Porque Huitlatoque significa el gran orador o el gran señor que tiene la palabra. mm, Entonces, a los españoles, al capturarlo mm, y al hablar por él o al decirle qué decir, se pierde esa connotación de la palabra. Ya no es el gran orador y por lo tanto tiene que ser destituido. Por eso lo matan, por eso escogen a Cuitláhuac. Y bueno, lo demás ya todo el mundo se lo sabe, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora un poco a ver qué estaban haciendo estos supuestos dioses, ¿no? Mientras tanto en las Antillas, ¿no? Bueno, pues todos sabemos Sí, un poco la historia de Colón, ¿no? Y Colón en sus diferentes viajes va viendo una serie de islas en las Antillas. Las Antillas se llaman Antillas porque en los mapas de la época había una tierra supuestamente incógnita y tal, que era la isla de Antilia, que se supone que estaba a medio camino entre Europa y Asia. Entonces, por este dato curioso es por lo que las Antillas se llaman Antillas, ¿no? Desde lo que se llama o se llamaba la isla de la Española, que es lo que hoy se corresponde con Haití y República Dominicana, es el centro principal en el que va a empezar, digamos, todo el tema de la expansión de los castellanos por las Antillas y por lo que llamaban tierra firme, ¿no? Que eran todos estos territorios sobre todo de Centroamérica, ¿no? Y de ya pegando a la zona de Yucatán. Y también, pues bueno, de esta parte sur, donde está Venezuela, donde está Costa Rica y Panamá, ¿no? Que es donde va a hacer sus exploraciones Vasco Núñez de Balboa, que era un encargado que tenía el gobernador de la zona, que era Pedro Arias Dávila, ¿no? Y se revela a él. Bueno, esto va a ser una constante, porque la gente viene a India, ¿no? Porque, ¿por qué vienen a India? Pues claro, están ahí en, en Castilla, hay hidalgos, ¿no? Se ha hablado mucho siempre de los conquistadores que eran hidalgos, sobre todo los capitanes, por ejemplo, la dinastía extremeña, esta que hay de Pizarro, Cortés, etcétera, ¿no? Que eran todos más o menos de la misma zona, que eran hidalgos que realmente no tenían medios, que a su familia había participado en la conquista de Granada, ¿no? Entonces tenía esta mentalidad como que había que ganar fama y gloria por los hechos de armas y conquistando sitios, ¿no? Y realmente, pues, bueno, como estaba diciendo, en la isla de la Española, que es donde se van a sentar en un primer momento estos castellanos,
os sonará a todos la ciudad esta de la Isabela, ¿no? La primera ciudad que fundaron y tal. Pero bueno, hay un desastre de tipo climatológico y tal, y prontamente esta ciudad pues se va a abandonar. Pero la ciudad pasa al otro lado del río Ozama, que es el río que hay por allí, ¿no? Y se funda una ciudad que, vamos, está a tiro de piedra, que es la ciudad de Santo Domingo, que va a ser la sede de lo que en un primer momento va a ser el virreinato primigenio. ¿Qué es esto del virreinato primigenio? Bueno, pues Colón se lo quitan de en medio porque le hacen un juicio de residencia, le dicen que vaya a España, explican las cosas que está haciendo, porque están poniendo a los naturales de la zona, que son los taínos, los están poniendo a trabajar en las minas, en las plantaciones y tal. Entre tanto, hay un gobernador que es Nicolás de Obando, y lo que él va haciendo es, por un lado, va a seguir las exploraciones hacia el resto de islas, y se van a empezar a iniciar ciertas conquistas y exploraciones, sobre todo en el continente. Y en la propia isla de la española se va a sentar un poco el dominio, ¿no? Se ha puesto una foto de lo que es el fuerte Ozama o el castillo de Ozama, que es el primer castillo que se hace en territorio americano por parte de los españoles. Y como veis es una fortaleza muy sencilla de carácter medieval. Tanto en el gobierno de Obando como el de Diego Colón, que es su sucesor, que es uno de los hijos de Cristóbal, se va a intentar un poco afianzar los territorios que ya habían sido conquistados, sobre todo Santo Domingo, ¿no? Lo que es Santo Domingo y Haití, con una serie de fortalezas. Estas fortalezas normalmente eran construcciones de madera. Lo que pasa es que algunas, bueno, las hicieron con unos materiales un poco de aquella manera, aunque eran menos perecederos, y en general estaban mal cuidadas, ¿no? En esta época la inversión, digamos, que de la corona hacia esta zona no es muy elevada, en el sentido de que la relación del dinero que estaban obteniendo de estas colonias, por así decirlo, con el dinero que estaban invirtiendo no estaba siendo muy positiva. De ahí la obsesión que tengan en este momento todos los españoles de que quieren encontrar el oro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ellos llegaban con la ambición de ser señores de tierra y señores de vasallos. Ellos no estaban allí para coger una azada y ponerse a trabajar, ¿vale? Se le ha acusado mucho la historiografía de que los españoles eran muy particulares por eso y tal, pero realmente no, realmente las potencias europeas de la época, cuando se intenta la colonización esta alemana en Venezuela, los alemanes quieren exactamente igual, quieren buscar el dorado, pegar el pelotazo y no trabajar en su vida. Y cuando de hecho empiezan los ingleses en las colonias del norte, ¿no? Jamestown y tal, hasta que uno de los colonos no se le ocurre plantar tabaco y ver que esta plantación daba mucho dinero, pues los ingleses iban con la misma mentalidad. De hecho, iban con la mentalidad de buscar el oro, de no trabajar y de, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, no solo viajan este tipo de conquistadores con este tipo de motivaciones, ¿vale? También hay colonos pues que sí se van a sentar, van a buscar plantar, cultivar, etcétera. Hay artesanos que se van a sentar en Indias, porque bueno, luego se les cita en las crónicas a esta gente, ¿no? Hay mujeres que también viajan a India, mujeres desde España. En este momento no son mayoritarias, pero hay, ¿eh? No vais a creer que solo viajaban hombres. No viajaban muchas, pero sí viajaban. Y en la conquista de México, de hecho, bueno, tenemos el nombre de varias como María de Estrada, ¿no? En este momento, en Indias, como se estaba diciendo, pues a partir de que vuelve o se impone Diego Colón como virrey en este territorio, en lo que era la ciudad de Santo Domingo, que era como la capital de las Indias, por decirlo de alguna manera. Desde ahí pues se va extendiendo la presencia hacia el continente, ¿no? La zona centro, donde va a haber un gobernador, que es Pedro Arias Dávila, que era muy impopular entre la tropa y tal, porque era un tío muy recto, muy firme y seguía mucho las ordenanzas
y al poder real, cosa que veremos luego los conquistadores más famosos realmente no son los que más están a favor de la monarquía en un primer momento, sino los que más ansias tienen personales de enriquecerse, de ser señores de las nuevas tierras y tal. Y realmente va a haber una fricción entre estos jóvenes y los viejos. ¿Y quiénes son los jóvenes y quiénes son los viejos, ¿no? Eh, los viejos, por así decirlo, las grandes figuras eran, por un lado, Pedro Dávila en el continente, Diego Colón, ¿vale? Que era, digamos, el virrey y tal. Y luego surgen dos personajes más. Un personaje es uno de estos capitanes que manda a Diego Colón para que conquiste y pacifique la isla de Cuba, ¿no? Pacifique, bueno, entre comillas, ya sabéis. Entonces, pues, este señor, que es Diego Velázquez, pues va con un entourage muy grande, lleva un montón de personas consigo y tal, y el tipo, bueno, un poco, realmente si seguimos las crónicas y tal, parece que era una persona un poco intratable, un poco dictatorial y muy personalista. O sea, tenía como una serie de personas que iban con él y les trataba como si fueran, por ejemplo, se sabe que una de las expediciones posteriores, que es Juan de Grijalva, ¿no? Algunas fuentes dicen que era sobrino de Velázquez, pero no es sobrino de Velázquez, no es familia suya. Y esto es porque él gobernaba de esta forma así, casi como familiar, ¿no? Entonces a sus familiares, que hizo que se vinieran de España un montón, pues les daba prebendas y tal, y entonces como que te adoptaba en su familia, ¿no? Te convertías como en su sobrino. Y ya pues eso, lo que hacía es que era a la hora del reparto de encomiendas, a la hora del reparto de cargos y tal, pues el señor Velázquez te favoreciera, ¿no? Luego ya hay una persona que también desde la española manda a Diego Colón, que es Francisco de Garay, para que conquiste en este momento la isla de Jamaica, ¿no? La isla de Jamaica pues no es tan grande, no tiene tantas materias primas como Cuba, es mucho más pequeña y este Garay, aunque no tiene tanta, digamos, potencia económica como luego va a tener Velázquez, sí que tiene mucho interés en expandirse, ¿no? En seguir explorando, sobre todo la costa del Yucatán, ¿no? Para no pisarse con la zona donde gobernaba Pedro Arias Dávila. Entonces, bueno, en esta época pues va a haber exploraciones hacia el norte y va a haber exploraciones hacia el sur. Paralelamente estamos hablando que ya se está armando la expedición de Magallanes, ¿vale? Que va a dar la vuelta al mundo en estos mismos años. Pero bueno, va a pasar una cosa, que es que Diego Colón va a tener una serie de problemas con el rey, con la monarquía, porque bueno, él tenía también este modo de gobernar muy personalista. En este momento es cuando se produce toda la debacle de la población nativa. Los taínos lo pasan muy mal, son obligados a trabajar. Se producen todos estos episodios que todos conocemos, el sermón de Montesinos, la presencia en India de las casas, que luego se vuelve a España, ¿no? Y se producen todos estos desmanes, todas estas tropelías, los indios son obligados a trabajar. De hecho, Diego Colón lo va a repartir entre sus amigos, va a decir, bueno, para ti tanto indio y para ti, ¿no? Y claro, la monarquía en ese momento lo que no quería era el surgimiento, como digamos, de esta dinastía de los colones en India. Entonces le va haciendo que pise mucho el freno. De hecho, bueno, crean una real audiencia que preside él supuestamente, pero que va a haber muchas fricciones siempre con ella, la va a tratar de desacreditar Diego Colón. Y todo esto va a motivar que se le haga un juicio de residencia, ¿no? Fernando el Católico en 1515 le llama de vuelta a España y él se tiene que ir. Y de hecho hasta 1520 no vuelve a Indias. Y esto crea como un vacío de poder, ¿no? Entre tanto, bueno, os he puesto una imagen para que veáis que Diego Colón pues tenía, como toda la familia de Colón, unas ansias, digamos, de ennoblecimiento notables. Había creado este edificio, ¿no? Que era como un palacio que había ahí en la ciudad de Santo Domingo. Y se decía que, bueno, que se gastaba mucho dinero en crear como una especie de corte, ¿no?
aquí que intentará rivalizar en opulencia con la que había en Castilla, ¿no? Entonces, claro, bueno, toda esta serie de informes y cosas llegan a Castilla y no gustan. ¿Qué va a pasar? Que, bueno, este vacío de poder de Diego Colón en España va a provocar que el poder fuerte en este momento sea Velázquez. Porque Velázquez llega a un territorio que es muy extenso, hay mucha población local, aunque la población local, pues ya sabéis que se revela en varias fases. Está la rebelión de Hatuey, que es la más famosa, que coincide más o menos con la conquista, pero luego contemporáneamente a todos estos hechos van surgiendo alzamientos en Cuba, ¿no? De la población, pues bueno, harta de este sistema de trabajo y tal, y del sistema personal de servicio que eran los naborias, ¿no? Que eran tanto de servicio personal como de trabajo manual, etcétera, etcétera, pues se van a ir levantando. ¿Qué pasa? Bueno, pues que Velázquez, cuando se muere en 1524, pues se deja dicho cuáles eran, digamos, sus posesiones principales o su fuente principal de riqueza. Y su fuente principal de riqueza no son las minas, son las tierras y los animales. Porque en este momento los animales de Europa que se traen a las islas se reproducen exponencialmente. ¿Y qué pasa? Toda esta carne que se produce con estos animales y tal se usa en estas exploraciones y se usa para la población que hay asentada, ¿no? Es como una redistribución de este, digamos, excedente cárnico que se va a convertir en una exportación muy importante incluso en los siglos posteriores, ¿no? Ya sabes que se usaban métodos para salar esta carne que eran propios de los nativos caribes y de los nativos tairos, que es el bucán. De ahí viene lo de bucaneros, ¿no? Los bucaneros son los que cogían los cerdos, salaban la carne con esta técnica y luego la vendían a los diferentes marinos que iban pasando por allí con sus barcos y tal. Entonces, bueno, esta fuente de riqueza es fundamental. Entonces vemos que los grandes capitanes, estos que ponen su dinero en las diferentes expediciones que se van a armar hacia tierra firme, una de ellas, la de la conquista de México, es gente que eran señores de tierra. O sea, eran encomenderos que tenían una serie de indios y tal, y que habían conseguido dinero en estos repartos de tierras que había hecho Velázquez y tal. ¿Qué pasa? Bueno, que ya sabes cómo funciona la codicia. La codicia es que siempre quieres más, ¿no? Y claro, una persona del siglo XXI nuestra había dicho, bueno, joder, ¿por qué te quejas? Si tienes unas tierras del copón y estás sacando un rendimiento y eres prácticamente rico. Pero ellos querían más. ¿Por qué querían más? Porque, bueno, era un territorio que se estaba explorando, estaban llegando informes muy prometedores de tierra firme y tenemos el factor de, bueno, que Velázquez era una persona, como os he dicho, muy dictatorial y los diferentes conquistadores no les va a gustar un pelo. Van a querer irse de allí, probar suerte en cualquier otro sitio y ver a ver qué hay por allí, ¿no? Qué se puede conquistar. El propio Velázquez pues es el primer interesado ante la falta de unos yacimientos de oro así importantes, ¿no? En la zona y se intriga, ¿no? Porque, bueno, la zona más cercana a Cuba es la península de Yucatán, ¿no? Entonces, casi enseguida, pues, se descubre. Y, bueno, se va explorando la zona en diferentes expediciones y tal. Y el propio Velázquez financia varias. La primera de ellas es la expedición de Hernández de Córdoba en 1517. Y bueno, veis aquí el recorrido de la expedición en este mapa que está sacado de la Wikipedia, ¿vale? Y veis que realmente, pues desde Santiago de Cuba, que era el centro de operaciones en ese momento, era donde estaba la residencia personal de este gobernador Velázquez, que en este momento está intentando que la corona le ratifique en ese pretensión que él tenía de ser adelantado, ¿vale? Era teniente de gobernador de Diego Velázquez, pero quería ser adelantado, porque eso le posibilitaba desligarse de la autoridad de Diego Colón, teóricamente, y poder realizar las expediciones y tal que le diera la gana, o sea, sin el consentimiento de la corona o con él, o daba igual, ¿no? Porque en este momento como que tenía que negociar con los diferentes poderes,
sobre todo con un poder fáctico muy importante que era el clero que se había sentado en la zona, ¿no? Que tenía muchas pugnas con estos encomenderos y señores y tal, como estamos viendo desde la época de las casas, ¿no? Por este maltrato que hacen hacia la población nativa. Pues bueno, os decía, la expedición de Fernández de Córdoba, como veis, pues toca la punta de lo que es el Yucatán, ¿no? Y llega, como llegará a las expediciones posteriores, a esta zona de la costa occidental del Yucatán, donde van parando un par de veces para ver si pueden hacer aguadas, porque esto era muy importante en la época, en los barcos. Si una de las primeras cosas que siempre se terminaba era el agua, ¿no? Era un bien bastante escaso. Y bueno, cuando se mandaban barcos desde España, de hecho, pues se tenía que hacer una inversión bastante fuerte en lo que era todos los bastimentos que se mandaban dentro del barco, o sea, el agua, el vino, la comida, etcétera, ¿no? Tenía que ser comida no perecedera, bueno, y todos los elementos que hacían falta por si el barco se estropeaba, ¿no? En la bodega había siempre lo que se llamaban los materiales de respeto, ¿no? Respeto era como de recambio. Si se te jodía algo del barco, pues lo cogías de ahí, ¿no? En este momento, desde Cuba, hay una cosa muy importante, que Cuba empieza a ser un centro de producción. O sea, en Cuba se están armando barcos nuevos, hay carpinteros de ribera haciendo barcos, y ya la ruta va haciendo que en vez de que lleguen los barcos a Santo Domingo, directamente llegan a Cuba, ¿no? Y va siendo un flujo de todos los años, va llegando gente nueva, material nuevo, etcétera, etcétera. Porque, bueno, todos los años va llegando gente india, se van armando flotas para que vayan. Y esto lo vamos a ver claro durante la conquista, que es el tema del tren de suministro, ¿no? El tren de suministro de los españoles, digamos, el internacional, ¿no? Por el que a ellos les llegan, digamos, los cascos, la armadura, los arcabuces, etcétera, etcétera. Eso viene de España directamente y viene principalmente vía Cuba. Y bueno, eso es una de las razones porque en las que en un primer momento Cortés está tan mal de suministros, porque obviamente si está peleado con el gobernador de Cuba, pues no le llegan materiales desde Cuba, ¿no? Bueno, como decía, en esta primera expedición se intenta hacer aguada 2 veces, o sea, coger agua, pero ¿qué pasa? La zona de Yucatán pues no tiene estos grandes ríos y tal, se van buscando estos ríos siguiendo la costa, y lo que se paran en un primer momento es en los famosos cenotes, ¿no? ¿Qué pasa? Que los cenotes estaban bien vigilados por la población local maya, y lo que hacen es que, ya que no les gusta nada que los extranjeros merodeen por allí, les atacan varias veces. A la expedición de Hernández de Córdoba, de hecho, ante todos estos ataques y tal, se terminan retirando, luego pasan por Florida, donde lo pasan todavía peor, y ya se vuelven a, a, a Cuba. Descontento con estos resultados, pues Velázquez va a mandar una nueva expedición, que es la de Grijalva, en 1518. Grijalva era uno de estos sobrinillos suyos, ¿no? Que él mandó, y que era una persona que le era muy fiel, ¿vale? Pero le era excesivamente fiel. O sea, porque una de las cosas que Velázquez supuestamente le gustaba cuando mandaba a alguien y tal, era que esa persona tuviera cierta ambición, ¿no? Y esto lo vamos a ver en la expedición de Grijalva, donde veis, van pasando por varias zonas. Una de las más importantes es la isla Cozumel. En la isla Cozumel se dan cuenta de, bueno, ahí les llegan relatos de una expedición anterior de 1511 que pasó por la zona y hubo unos náufragos, ¿no? Y los supervivientes de estos náufragos, que luego se los encontrará Cortés, que son los dos más famosos, pues el padre, ¿cómo se llamaba? Que luego... Gonzalo Guerrero. No, el otro. Uno es Gonzalo Guerrero. Jerónimo. Sí, el padre Jerónimo de Aguilar, gracias, que había aprendido la lengua chontal y, bueno, en un primer momento ejercería de traductor, ¿no? Hay un primer contacto con estas dos personas. Gonzalo Guerrero, desde un primer momento, no quiere volver. Él ya se había
aculturizado, ya estaba siendo una persona que tenía un rango dentro de esta cultura maya y bueno, no quiso saber nada. En la isla de Cozumel también toman a varias personas que serán importantes luego en las expediciones posteriores, que son los traductores que van a tener, aparte de este Jerónimo de Aguilar, que no se lo encuentran hasta la propia expedición de Cortés un año después, que son un par de naturales de la zona, uno se llamaba, o lo llamaban Melchorejo, y otro era una india de Jamaica, ¿no? Que le llaman la India jamaiquina, que estaba en la isla de Cozumel porque supuestamente habían naufragado, habían llegado ahí, y la gente que iba con ella, pues la tenían de prisionera y la habían estado sacrificando en el templo y tal. Y ella, pues bueno, se ofreció porque tenía una lengua que ellos ya la conocían, porque os estoy diciendo que Garay estaba en la zona de Jamaica, ¿no? Entonces, a través de esta esclava también, o sí, bueno, esclava de esta persona, de esta india jamaiquina, que se cita un poco al principio de la expedición de Cortés también, pues toman a estas personas y las van usando de traductores. En todo este año aprenderán castellano y al año siguiente, en 1519, veremos que estas personas van a participar en la conquista de México en un primer momento como los primeros traductores, ¿no? Lo que se llamaban lenguas. Pues bueno, veis que la expedición de Grijalva va siguiendo los pasos de la expedición de Hernández de Córdoba, va pasando más o menos por los mismos sitios, pero va más allá, ¿no? Y una de las cosas que hace, bueno, hace un contacto amistoso en la zona aquí del río Grijalva, Centla, donde había un cacique, que luego hablaremos de él, que es bastante importante en la conquista de México, que es el cacique Tabascop. ¿Mm? Y este cacique, bueno, que le van a regalar unas prendas de estilo europeo y tal, va a ser una, como digamos, una justificación que luego va a tener Cortés para pasar por la misma zona, porque supuestamente Grijalva había pasado por allí y se habían hecho amigos de este señor, ¿no? Y bueno, ellos siguen por la costa y tal, y van llegando a la zona de la costa, alrededor de aquí, entre la frontera norte, que es el río Pánuco, y la zona donde están asentados los totonacas, que en este momento son tributarios de los mexicas, ¿no? Y se encuentran con una delegación, una delegación mexica, que les va a saludar y tal, van a tener un primer contacto con una ciudad llamada Tenochtitlán, y ese supuestamente era muy famosa. Van a recibir una serie de regalos de oro, de jade, de diferentes tipos de plumas y tal, que va a llamar mucho la atención, ¿no? Va a resaltar un poco que, hey, cuidado, en esta zona parece que hay un estado importante y parece que este estado es rico y que tiene materias y cosas que estamos buscando, sobre todo oro, ¿no? Una de las cosas que no hace Grijalva, pues es hacer una población. O sea, como luego va a hacer Cortés, que va a fundar en un primer momento no una sino dos, que normalmente se dice Villarrica de Veracruz, pero antes funda otra pequeña en la zona maya. ¿Qué pasa? Que las capitulaciones, que es el documento que firmaba con el gobernador, que estipulaba qué es lo que podía y qué no podía hacer, decían que él no podía fundar villas ni ciudades en el continente. Pero parece que las crónicas dicen que Velázquez esperaba que él tuviera la iniciativa de hacerlo por sí mismo, ¿no? Porque, bueno, los conquistadores, digamos, delegados en este momento, son gente ambiciosa y gente, pues bueno, que dentro de cierto margen, pues actúan por su cuenta, ¿no? Y entonces, cuando regresa Grijalva a la isla de Cuba, el gobernador va a estar un poco descontento. Porque, claro, teóricamente no podía decirle que fundara ciudades porque como todavía no era adelantado, que el nombramiento no le llega hasta 1519, pues no se podía hacer técnicamente, ¿vale? Pero si lo hacía, bueno, mejor, porque así él ya tenía una excusa
para seguir explorando la zona, ¿vale? Y esto es por lo que se va a enfadar con Grijalva y le va a quitar el mando de la siguiente expedición, que ya se está pensando, en la que una persona, que en este momento es el alcalde de Santiago de Cuba, un plantador relativamente importante, una persona que tenía ciertos estudios, no voy a terminar los estudios universitarios, pero tenía ciertos estudios y tal, y en la isla estaba adquiriendo cierto renombre, que es Hernán Cortés, o Fernando Cortés, como se le quiera, como se le quiera llamar, ¿no? Y esto es un poco el marco que precede, ¿no? A la exploración, o sea, propiamente al armado de la expedición de Cortés en 1519 y cuando zarpa y tal, que eso ya lo explicaremos después. Bueno, si quieres terminar tú hablándonos un poco de, por ejemplo, de cómo funcionaba en época de Moctezuma Xocoyotzin el tema de los tributos y qué más campañas militares hizo, por ejemplo, contra los tlaxcaltecas, como contra otros pueblos y tal. Y así nos hacemos una idea por tu parte de cómo estaba el contexto. Bueno, en el caso de los tributos, hay un documento muy importante que es del virreinato temprano, que es el Códice Mendoza. El Códice Mendoza fue hecho incluso por tlacuilos, o sea, escribas mexicas. De este Códice Mendoza estuve cuantificando las cifras, pasándolas a cifras modernas, y bueno, nada más de mantas de algodón, cada 6 meses se recibían 492,000, o solo de mantas de algodón. Decoradas, mantas blancas 456,000, mantas acolchadas 24,000, mantas de nequén 32,000, mantas de nequén decoradas 112,000. Entonces son muchísimas y falta más. De maíz recibían 7 toneladas al año, de frijol recibían 5 toneladas al año, de chía igual 5 y de amaranto también recibían 5 toneladas, casi 5 toneladas, 4 puntos y algo. Y bueno, tenemos muchísimas más. Por ejemplo, recibían 40 pieles de jaguar al año, besotes de cristal. Las insignias militares aproximadamente se recibían unas 300 al año, ¿no? Entonces sí eran bastante. Y bueno, todo este tributo se almacenaba en los almacenes reales y se disponía de él cada vez que iba a haber regalos a otros abanderados o a emisarios de otros reinos, o también para abastecer al ejército, ¿no? Las campañas más grandes de los mexicas eran más o menos en noviembre, ya que las lluvias habían pasado, ya que los caminos estaban sin lodo, y ya que se había cosechado el maíz. Ya que estaba todo esto disponible, se emprendían las campañas más grandes de los mexicas. Mientras hubiera lluvia o mucho frío, como en invierno, ¿no? En enero, febrero, se procuraba no movilizar a las tropas imperiales, sino más bien a las tropas auxiliares o un pequeño grupo de nobles que comandaran estas tropas auxiliares. Como ven, los ingresos de Tenochtitlán eran bastante grandes, ¿no? Incluso innecesariamente grandes, porque la población de Tenochtitlán podía abastecerse a sí misma, pero recibían muchísimo más de lo que necesitaban. Entonces eso marca por qué había tanta inconformidad, ¿no? con el pueblo de Tenochtitlán, por qué había tantas rebeliones y por qué le fue tan fácil a Cortés buscar alianzas, ¿no? En contra de Tenochtitlán. Sí. Luego también tenemos las guerras floridas. Las guerras floridas comenzaron con Moctezuma y Wilcamina, más o menos por el año 1448, 49, si no mal recuerdo. Las guerras floridas comenzaron como guerras, como juegos de guerra, ¿no? Son un poco similar a los torneos medievales, porque se buscaba que los nobles aumentaran su riqueza, su prestigio, su honor,
claro que en este caso, en vez de pedir recompensa por el caballo y por el caballero, se sacrificaba a los capturados. Y bueno, yo creo que esto pinta un panorama muy general de todo el Sí. aparato que era Tenochtitlan, ¿no? Y cómo había una inconformidad muy grande por este régimen. Y una Yo creo que con pregunta eso que te terminamos. quería ¿Sí? hacer, que me lo contaste Ajá. en su momento y tal, que una cosa muy interesante que es si los mexicas en este momento, antes de que llegue Cortés o antes de que exista este contacto directo con Grijalva y tal, si tienen constancia ellos de que los españoles están por la zona o en las Antillas o en el continente y tal, y si están tomando alguna medida al respecto, ¿no? Pues parece que Moctezuma ya tenía conocimiento de ello, ¿no? Mm, Porque cuando llegan estos hombres, ellos ya saben quiénes son, básicamente, ¿no? O sea, ya saben que son blancos, ya saben que tienen mucha barba y que traen otro tipo de animales. mm, Entonces, cuando llegan a la zona de Mayab, que ahora es mm, Yucatán, mm, pues entonces Moctezuma envía a sus emisarios ya que están ahí por Veracruz, ¿no? mm, Eso es constancia de que ellos mm, mm, ya tenían información, ¿no? De que estos hombres ya andaban merodeando mm, por las cercanías de Mesoamérica. mm, Y yo considero que las primeras noticias fueron cuando, pues tú sabes, ¿no? Que los mayas tenían mucho comercio con el Caribe, mm, con esta zona de Cuba, Cozumel. mm, Entonces, obviamente tuvieron que enterarse en alguna expedición y de ahí se corrió el chisme, ¿no? O mm, sea, es algo un poco mm, obvio, creo yo. Ajá. mm. Bien, pues este es el contexto que, como veis, nos va a llevar al año 1519, ¿no? Al año en el que Velázquez va a intentar una nueva expedición, va a poner un nuevo capitán, una persona más ambiciosa, que va a ser Hernán Cortés. Lo que pasa es que, bueno, va a ser demasiado ambicioso, ¿no? Incluso para lo que él quería, ¿no? Y bueno, eso ya os hablaremos, ¿no? Cuando explicamos las diferentes fases de la conquista y tal, cómo empieza este tema. Y un poco para todo esto que os he explicado de contexto, para que os quede claro que, bueno, que las cosas no surgen de la nada, que no se teletransporta Hernán Cortés en 1519 y en la zona de Mesoamérica no sabían nada de los españoles, o no tenían, por lo menos los monarcas o la gente que regía aquellas partes y tal, ciertas nociones de que ya venían extranjeros, de que algo se estaba cociendo, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que es importante, no se suele comentar mucho esta parte de la historia. eh, Siempre que se habla de la conquista y tal es una cosa muy sectorial porque siempre te hablan propiamente de la conquista tal, pero no te hablan del contexto. Y como veremos, todo el contexto va a influir mucho, tanto por una parte como por la otra. Porque, bueno, tanto estas alianzas políticas y tal que hay en Mesoamérica van a afectar al tema de entender por qué luego Cortés hace lo que hace o por qué pasa lo que pasa. Y en el tema castellano, pues ya sabéis un poco más porque hay dos gobernadores en la zona, que son Garay y son Velázquez, que están interesados también en explorar la zona y en el caso de Velázquez están interesados en apresar a Cortés, porque Cortés va a desobedecer sus órdenes, no porque funde Villarrica de Veracruz, que ya se lo esperaba, como se lo esperaba en la expedición de Garay, sino que luego él rompe relaciones, barrena los barcos y dice, bueno, aquí el que sea velasquista hacen como una especie de redada, ¿no? Cuelgan a varios y los que son fieles y tal, pues les dicen, bueno, vamos a marchar hacia el interior. Eso no estaba en las instrucciones, pero él ya lo tenía previsto. Y ya lo tenía previsto porque en la preparación de la expedición estaba juntando mucha gente y mucho material.
Y a eso a Velázquez, bueno, ya veremos que él tenía la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y decía, ¿por qué está armando tanta gente este hombre si simplemente es otro viaje de exploración como los dos últimos que he mandado y tal? Y es que, bueno, algo se estaba cociendo. Y sobre todo este encuentro, esta embajada que hay con Grijalva, que va a ser muy importante, porque va a llamar la atención de que en el extremo de esta exploración de Grijalva, en esta zona de la costa veracruzana y tal, pues están las lindes de algo que parece más prometedor, ¿no? A efectos monetarios y a efectos de inversión de armar una expedición grande. Bueno, pues esto es este vídeo. Esperemos que os haya gustado. Volveremos a explicaros más cosas de la conquista de México con la misma profundidad, con el mismo rigor. Y bueno, sin más, dale a like al vídeo, suscribiros al canal y bueno, si os ha gustado, pues recomendad a los amigos, podéis escribir comentarios, hacernos preguntas, lo que vosotros queráis. Nos vemos chicos, chao.